La posteridad ha hecho de la Unión Soviética la instigadora de la Guerra Fría. Y esa idea pervive. La historia al descubierto. ...14 de abril de 1945... Estados Unidos está de luto. Su presidente, Franklin Roosevelt, acaba de morir. Elegido y luego reelegido 3 veces seguidas, supo hacer frente a la tiranía nazi a pesar de la terrible enfermedad que finalmente acabó con su vida. A las exequias asistía un hombre de apariencia corriente que no estaba preparado para sucederlo. Su vicepresidente, Harry Truman. Mal informado sobre el curso de la guerra, no sabía cómo detenerla y aún no tenía una visión clara del mundo posterior. En privado dijo: «Orad por mí, amigos míos. Siento como si la luna, las estrellas y todos los planetas acabaran de caer sobre mi cabeza». La Guerra Fría, una invención del Kremlin. En la primavera de 1945, la Alemania nazi se había rendido. Pero Japón resistía, y las batallas que libraban los estadounidenses en el Pacífico aún podían durar meses. Estados Unidos necesita al Ejército Rojo para terminar con este frente. Stalin reina ahora sobre el país más grande del mundo y reclama la mayor parte de la victoria en Europa. Con sus charreteras de mariscal y rodeado por sus generales victoriosos, el amo del Kremlin impone. Por el contrario, Harry Truman sorprende por su sencillez. Con su aire despreocupado, personificaba al hombre hecho a sí mismo, ascendido al poder a fuerza de trabajo y gracias a las circunstancias. Entró tarde en la política como senador por Missouri, tras una carrera como sastre, y rápidamente tuvo que ponerse el traje de presidente para ganarse el respeto. El proyecto Manhattan le dio la oportunidad. Cuando sus asesores le informaron de que la bomba atómica estaba lista, Truman hizo todo lo posible para acelerar las pruebas, con miras a su primera reunión con Stalin en Potsdam, a las afueras de Berlín. La capital alemana había quedado destruida tras cientos de ataques aéreos, pero una sola explosión nuclear pronto podría producir el mismo efecto devastador. El 16 de julio de 1945, la primera prueba de la bomba fue concluyente. Truman se confió a su aliado británico. Winston Churchill dijo: cuando llegó, era un hombre distinto. No tardó en poner a los rusos en su sitio.
De la noche a la mañana, el aprendiz de presidente se había convertido en el hombre más poderoso del mundo. Stalin permanece impasible. Solo tiene una cosa en mente: que Truman respete la promesa de su predecesor: garantizar la influencia de la URSS sobre los territorios liberados por el Ejército Rojo a cambio de su ayuda para derrotar a los japoneses. Pero ahora los estadounidenses pueden hacerlo sin los soviéticos. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. En este breve discurso, criticado ya en el momento de su emisión, el presidente apenas puede ocultar su júbilo. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Las dos bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 aceleran la rendición del Imperio nipón. Es la clara prueba de que Truman no es un hombre que retroceda. Al enterarse del desastre japonés, Stalin enfureció. Chantajean con bombas. Esa es la política estadounidense. Tres días después, Stalin invitó a Dwight Eisenhower, comandante en jefe del desembarco de Normandía, a presenciar con él una demostración del poderío soviético durante 5 horas. Como buen soldado, Eisenhower se sometió al ceremonial. Una extravagante puesta en escena que fácilmente podría interpretarse como una demostración de fuerza. El desfile de todo un pueblo, disciplinado en extremo y siempre listo para la batalla, dejaba entrever los riesgos de un desacuerdo entre los dos países. Después de 4 años luchando contra un enemigo común, estadounidenses y soviéticos se encuentran frente a frente en la confluencia de los territorios que ocupan entre el este y el oeste. Las dos potencias nunca se habían mostrado tan cercanas y al mismo tiempo tan diferentes. A pesar de su rivalidad, los dos países aún querían creer en la solidez de esa gran alianza nacida de la guerra y sellada con la sangre de los combates. Todos esperaban que continuara tras las celebraciones de la victoria. El 24 de octubre de 1945, en San Francisco, 50 países, incluida la URSS, se reunieron para ratificar la Carta de las Naciones Unidas. Convencidos de su destino mesiánico, los Estados Unidos de Truman se posicionaron a la cabeza de la lucha mundial por la paz. Let us not fail to grasp this supreme chance
to establish a worldwide rule of reason, to create an enduring peace under the guidance of God. La URSS no se dejó engañar. A pesar de los sacrificios del Ejército Rojo, la paz se había logrado finalmente gracias a una bomba que solo tenía Truman. Había un nuevo mundo por construir. Los ejércitos aliados seguían ocupando el territorio desde el Atlántico hasta los Urales, y Stalin tiene la intención de mantener a sus soldados el mayor tiempo posible en la Europa del Este que él ha liberado. En su opinión, Estados Unidos estaba haciendo lo mismo en Europa Occidental. París se había convertido en una gigantesca base estadounidense. El famoso intérprete Maurice Chevalier adaptó su repertorio al inglés para la ocasión. If the Sandman brought me dreams of you, I'd want to sleep my whole life through, for you brought a new kind of love to me. Nunca en su historia tantas tropas estadounidenses habían estado en un país extranjero durante tanto tiempo. Erigidos en defensores del mundo libre, permanecieron en Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Italia, Checoslovaquia, Corea, China y después en el derrotado Japón. Europa y Asia bailaban al son de Estados Unidos. Eisenhower ejercía como gobernador de Alemania. Y el comandante de las tropas estadounidenses en el Pacífico, Douglas MacArthur, estaba al mando de la ocupación de Japón. Estados Unidos estampó su huella sobre los vestigios del viejo mundo. Pero Truman temía la competencia de otra ideología, el comunismo. Ya dominaba Polonia, Rumanía, Bulgaria, Albania y Yugoslavia. Ocupaba parte de Alemania y de Austria. E instiga la guerra civil en Grecia. Y también en China, donde el enviado de Truman, el general Marshall, intentaba en vano reconciliar a los comunistas de Mao con los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Con la guerra, el comunismo había adquirido renombre, alimentando los sueños de pueblos que aspiraban a otra forma de vida. Había dado esperanza a los que sufrían. El 5 de enero de 1946, preocupado por esa expansión, el presidente de Estados Unidos escribe: «Estoy cansado de mimar a los rusos. Si no los tratamos con mano de hierro, nos enfrentaremos a otra guerra». Para Washington, la prueba estaba en el retrato de Stalin, padrecito de los proletarios, enarbolado como un icono en cada manifestación. Pero Stalin estaba preocupado sobre todo por la reconstrucción de la URSS, que salía de su guerra con los nazis, desangrada por la pérdida de una cuarta parte de sus recursos y de 20 millones de ciudadanos.
Para recuperarse, la Unión Soviética contaba con su economía planificada y con el suministro inagotable de mano de obra de los gulags. Innumerables prisioneros condenados por traición cuando fueron liberados de los campos nazis continuaron su cautiverio al servicio de su país. Pero en Polonia o Ucrania, aunque estuvieran en la zona de influencia soviética, la reconstrucción bien podría ser capitalista. Al borde de la hambruna, los dos países subsistían gracias a la ayuda alimentaria de las Naciones Unidas, financiada en un 70% por Estados Unidos. Stalin no vio con buenos ojos esos regalos estadounidenses, anticipo de la generosidad de Occidente. En febrero de 1946, en el Bolshoi, declaró que la URSS no necesitaba ayuda estadounidense para recuperarse. Nuestro sistema es mejor que los demás. Las cámaras solo recogerían del acto estos aplausos interminables. Pero un diplomático estadounidense destinado en Moscú se apresuró a interpretar la intervención. En un largo telegrama pidió a Occidente que se mantuviera unido para contener la amenaza de la expansión rusa. Contener. Esta palabra se convertiría en la consigna de la política exterior estadounidense. A principios de 1946, Estados Unidos esperaba pacientemente el regreso de sus muchachos. Estos hijos, padres y maridos regresaban en gran número, aunque todavía había millones repartidos por el mundo. Por fin había paz. El peligro del comunismo era algo lejano. La desmovilización era esencial, inexorable. Como después de la Gran Guerra, los estadounidenses podían volver a su tradición aislacionista. Y eso preocupaba al presidente americano. La opinión pública tenía que cambiar. Por eso invitó a Fulton, Missouri, su antiguo bastión como senador, al tercer hombre de la Conferencia de Potsdam, Winston Churchill, hasta hacía poco primer ministro británico. Recibido como un profeta, iba a predecir la próxima guerra que azotaría a Estados Unidos y al mundo libre. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe, and all are subject, in one form or another, of control from Moscow. We might all have been spared the miseries Hitler let loose upon mankind, but no one would listen. And one by one, we were all sucked into the awful whirlpool. And surely, ladies and gentlemen, I put it to you, surely we must not let that happen again. Churchill comparó implícitamente a Stalin con Hitler. Truman, sentado a su izquierda, aplaudió. La fuerza es lo único que entienden los rusos, añadió. Pero en el entorno del presidente no todos compartían esa opinión.
El ministro de Comercio, Henry Wallace, expresó públicamente su indignación denunciando lo que llamó escalada del miedo. Dear Harry, as you requested, here is my resignation. I shall continue to fight for peace. I am sure that you approve and will join me in that great endeavor. En enero de 1947, el secretario de Estado, James Burns, que había convencido al presidente para bombardear Hiroshima, también presentó su renuncia. Lo reemplazó un militar, el general Marshall, que había aprendido la lección de su fracaso en China. Junto con Truman, elaboró un plan para contener al comunismo, ayudas para la reconstrucción de toda Europa, incluido el este. Why must the United States carry so great a load in helping Europe? The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to provide the supplies necessary to permit the people of these countries to continue to eat, to work, and to survive the winter. El Plan Marshall era en realidad una diplomacia del dólar diseñada para contrarrestar la pobreza extrema, ya que Washington estaba convencido de que era el terreno abonado para el desarrollo del comunismo. Francia también recibió su parte en esta torpe puesta en escena. Mr. Ambassador, it gives me great pleasure to be able to hand you these checks, which total $31,400,000. Thank you. Mr. Secretary, it is with deep emotion that I receive this token of the generosity of the American government and people to strengthen the ties which unite our two countries. En total, Estados Unidos dedicó a Europa el equivalente a 170.000 millones de dólares actuales. La suma podía parecer colosal, pero los estadounidenses no pagaban la factura. La ayuda llegó en su mayor parte en forma de productos hechos en Estados Unidos. Para los industriales cargados de pedidos, para sus empleados y las familias cuyos ingresos aumentaban, el fin del aislacionismo les reportaba mucho dinero. Al luchar contra los comunistas con medios no militares, el país se enriquecía y cultivaba una imagen de nación pacífica y desinteresada. Se acababa de inventar la Guerra Fría. The signing of this act is a momentous occasion in the world's quest for enduring peace. This measure is America's answer to the challenge facing the free world today. Estados Unidos debía dar ejemplo, así que el presidente redefinió toda su política exterior con eso en mente. La doctrina Truman, intervencionista global y mesiánica, formulada el 12 de marzo de 1947, definió un enemigo externo con términos muy exagerados en la época: la amenaza roja. Dos semanas después, una comisión parlamentaria llevó la lucha al interior del país. El todopoderoso director del FBI, John Edgar Hoover, inició las hostilidades. The Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. It is far better organized than were the Nazis in occupied countries prior to their capitulation. They are seeking to weaken America. Their goal is the overthrow of our government. Políticos, militares, intelectuales y artistas fueron entrevistados desde 1947.
He said he'd make a dust bowl out of my plan. Todos aprovecharon para ajustar cuentas, como Walt Disney contra el sindicalista que convocó una huelga en sus estudios. Was Herbert K. Sorrell? Herbert K. Sorrell. I believed at that time that Mr. Sorrell was a communist because of all the things that I had heard and had seen his name appearing on many of the Commie Front things. Association, any organization. You have to stop. Cientos de personas entraron en la lista negra, como este guionista. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. You refuse to answer that question. Is that correct? I have told you that I will offer my beliefs, my affiliations, and everything else to the American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written. Stand away from the stand. For Americanism for many years, and I shall stand away from the stand. Fight for the Bill of Rights, which you are trying to destroy. Stand away from the stand. Una vez libre de estos artistas comunistas, reales o imaginarios, Hollywood podría seguir exportando sus películas a todo el mundo, como los productos del Plan Marshall. A instancias del Gran Hermano soviético, todos los estados de Europa del Este rechazaron el Plan Marshall. En 1947 se organizó el contraataque. Los manifestantes denunciaban el riesgo de la colonización estadounidense. En Francia e Italia estallaron huelgas. El anticomunismo engendró un antiamericanismo cada vez más violento. Stalin estaba acorralado. Frente a la diplomacia de la bomba y el dólar, había llegado el momento de erigir una muralla hermética contra la influencia de Occidente. En febrero de 1948, Checoslovaquia, tentada momentáneamente por el Plan Marshall, se decantó por el campo comunista bajo la presión del Kremlin. Quedaba un hueco en la muralla: Berlín. Desde la caída del nazismo, los aliados compartían el control de Alemania y de su capital. Franceses, británicos y estadounidenses estaban a las puertas de la Unión Soviética, que cruzaban todos los días para acceder a Berlín Occidental. Por iniciativa estadounidense, sus zonas y sectores de ocupación se fusionaron. 2 años después de la profecía de Churchill, el telón de acero era una realidad. Alemania y toda Europa se dividieron en 2 bloques, uno bajo la influencia estadounidense y otro que la rechazaba. Para consolidar el bloque occidental, Truman emitió una nueva moneda, el marco alemán, que la población de Alemania Occidental se apresuró a cambiar por sus viejos billetes a pesar de la lluvia. El capitalismo desplegaba una dura ofensiva económica frente a los soviéticos. Para Stalin fue una provocación. El 24 de junio de 1948 respondió cerrando todos los accesos por tierra a la capital alemana. Aislados del mundo, los berlineses sufrieron escasez. Hubo revueltas contra las autoridades comunistas, que las reprimieron.
Para Stalin, este bloqueo era una prueba. ¿La respuesta estadounidense sería militar? Pues no. Los bombarderos que sobrevolaron Berlín solo arrojaron víveres y carbón. Truman demostró una vez más su determinación de hacer frente a la URSS. El puente aéreo convirtió a los estadounidenses en salvadores. Sus pilotos, que poco antes eran enemigos de los alemanes, se convirtieron en héroes para los berlineses. La prensa popularizó la expresión Guerra Fría, una lucha por la influencia sin muertos ni heridos. A finales del año 1948, el presidente Truman entró en campaña para su segundo mandato. La dramática situación internacional sirvió de telón de fondo a su reelección. Aupado por el entusiasmo de sus partidarios y a pesar de sus detractores, Truman ganó las elecciones, pero por muy poco. Incluso un periódico se equivocó. Aquí está mostrando el titular del periódico e imitando a un locutor de radio que predijo su derrota. While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear. And we are very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by another 100%. And I went back to bed and went to sleep. Con esta reelección inesperada dará comienzo un nuevo rumbo. Oficialmente el objetivo seguía siendo contener al comunismo. Pero frenarlo ya no era suficiente. Había que hacerle retroceder. Para Truman, la URSS tenía que saber de qué eran capaces los estadounidenses si continuaban con el pulso en Berlín. En abril de 1949, la firma del Tratado del Atlántico Norte marcó un nuevo nivel en la escalada. Era el preludio para la creación de la OTAN al año siguiente, con la que los ejércitos de 12 países de Europa Occidental se unían bajo el mando estadounidense. Estados Unidos sacó pecho. Y con motivo. Al mes siguiente, tras un año de tensión y 300.000 misiones aéreas, Stalin reabrió las vías terrestres y las navegables. El 12 de mayo de 1949 se levantó el bloqueo de Berlín. Aunque parecía improbable que este enfrentamiento se mantuviera frío, Truman había demostrado su fuerza sin disparar un solo tiro. En apariencia, Stalin había tirado la toalla. Pero de repente... la primera bomba atómica rusa explotó en el desierto de Kazajistán. Se establecía un nuevo equilibrio. La gente pensaba que el comunismo se había debilitado, pero nunca había sido tan fuerte. El 1 de octubre de 1949, China también se alinea. Mao llega al poder al final de una larga guerra civil que había librado solo.
500 millones de personas pasaron de un día para otro a las filas comunistas. Ni Stalin podía creérselo. Con motivo de sus 70 cumpleaños, celebrado con gran pompa, invitó a sentarse a su lado en la tribuna a quien había brindado escaso apoyo. Solo él y Mao lo saben. Pero las apariencias engañan. Para Washington y sus amigos, era la alianza de dos dictadores cómplices. Solo falta una chispa para que todo estalle, y se señala a Stalin como único responsable. Las producciones inspiradas o encargadas por el gobierno estadounidense estigmatizaron a los soviéticos, retratados siempre como demonios. But watch out for the fog and mist. It's radioactive, packed with poison, and it moves fast. Hollywood, la máquina de los sueños de Estados Unidos, lo aprovechó al máximo. Desde la amenaza nuclear, tomada muy en serio, hasta grotescas escenas de invasión. El comunista, violador e infractor de la ley, era la nueva encarnación del mal. En películas como esta, ganadora del Oscar al mejor documental, el nuevo enemigo no tiene nada que envidiar a los diabólicos nazis de antaño. See, Germany, the voter had his choice of Hitler, 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 or Hitler. Ja, ja, ja. In communist Russia, the same system, the one-party system. It's either Stalin, 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 or Stalin. Da, 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 da. La amenaza roja se apodera de Estados Unidos. Todo el país emprende una verdadera cruzada. El 1 de febrero de 1950, el senador Joseph McCarthy anunció los nombres de 57 supuestos comunistas infiltrados en el seno del gobierno. Acusó al presidente de no hacer lo suficiente. Le reprochó su debilidad. We should remember that practically every issue which we face today is inextricably interwoven with the communist issue. Hubo miles de detenciones de militantes, simpatizantes y espías, reales o imaginarios. Los Rosenberg, acusados de facilitar información al enemigo, acabaron en la silla eléctrica. Después de 3 años aplicando la doctrina Truman destinada a contener la propagación de la amenaza roja, el presidente estaba abrumado por la desmesura de lo que él mismo había iniciado. Su partido le reprochaba haber alimentado la paranoia, mientras que otras voces reclamaban unas medidas aún más radicales. La coexistencia pacífica con Moscú se había tornado imposible. Antes era solo europea, pero ahora la amenaza comunista era global.
En Asia acababa de estallar una nueva crisis. La ONU estaba en estado de alerta. El 25 de junio de 1950, la Corea del Norte prosoviética invadió a su vecino del sur proestadounidense. La presencia de armas rusas era una prueba de la implicación de la URSS. Gentlemen, we face a serious situation. We hope we face it in the cause of peace. The only reason for the action which was taken on the advice of all the brains that I could muster was hoping, always hoping, that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only reason for the action. Thank you very much. Stalin apoyó solo a medias la ofensiva coreana, principalmente mediante el suministro de armas. Pero Truman, una vez más, sospechó de sus intenciones hegemonistas. Inmediatamente movilizó al bloque occidental. Rebosantes de orgullo bajo el férreo mando del general MacArthur, los muchachos volvieron al combate como corderos al matadero, convencidos de que estaban librando una guerra justa para mantener la paz. We are fighting in Korea for our own national security and survival. If aggression is successful in Korea, we can expect it to spread throughout Asia and Europe and to this hemisphere. Con la guerra de Corea, Estados Unidos se convirtió en la punta de lanza legítima del nuevo orden mundial. Por iniciativa de la ONU, la OTAN y sus aliados del bloque occidental, Estados Unidos movilizó a sus defensores del mundo libre en una batalla despiadada contra los norcoreanos y 300.000 soldados chinos enviados por Mao. Esta vez el enfrentamiento este-oeste llevó a un conflicto armado con una violencia sin precedentes. Estados Unidos se había metido en un atolladero. El 30 de noviembre de 1950, Truman anunció que estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para poner fin al conflicto, incluido el uso de la bomba atómica. Con una campaña iniciada en Estocolmo, más de 500 millones de firmas exigían la prohibición absoluta de esta arma, que ya había asolado Japón. Pablo Picasso dota al movimiento de un símbolo, la paloma de la paz. El mundo comunista se había vuelto inmenso. Decenas de naciones querían creer en un futuro diferente al que prometía Estados Unidos. Y no importaba que al este del telón de acero, bajo sus regímenes tiránicos, las promesas de un futuro mejor estuvieran lejos de cumplirse. Stalin tenía la bomba, pero estos pacifistas estaban convencidos de que nunca la usaría. A principios de 1951, el general MacArthur, ansioso por poner fin a la guerra de Corea, presionó a Truman para que cumpliera su amenaza de utilizar la solución nuclear. Pero el peligro de una respuesta soviética se había vuelto demasiado grande. Por primera vez, el presidente retrocedió y se negó. MacArthur criticó su evasiva en los periódicos. Truman lo despidió sin ceremonia y se explicó en la televisión. My fellow Americans, I want to talk to you plainly tonight about what we're doing in Korea and about our policy in the Far East. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy.
I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. In the simplest terms, what we're doing in Korea is this. We're trying to prevent a third world war. No hubo tercera guerra mundial, pero la lucha por la supremacía continuaría. Truman triplicó el presupuesto de defensa estadounidense y lanzó el programa de investigación de la bomba H, 1000 veces más devastadora que la de Hiroshima. Probada en suelo estadounidense, su potencial destructivo era inmenso. La carrera armamentista con la URSS se intensificó de nuevo, aunque la amenaza nuclear impidió cualquier confrontación directa. En el espacio de 4 años, el presupuesto de propaganda estadounidense saltó de 20 a 115.000 millones de dólares, el equivalente a la cantidad destinada en tiempos de guerra. A principios de los años 50, Hollywood envió a sus vaqueros a luchar contra los Pieles Rojas, equiparados a los soviéticos en su set de conquista. Cuando la política se basa en la propaganda, hay que ganarse los corazones y las mentes. La Unión Soviética hizo precisamente eso. Las giras del coro del Ejército Rojo, el ballet del Bolshoi, o el Circo de Moscú, enviaban un claro mensaje a Occidente. Rusia era un país amante de la paz. Las competiciones deportivas se convirtieron en el nuevo escenario de la guerra de influencias que libraban los dos gigantes. En el verano de 1952, los Juegos Olímpicos de Helsinki acogieron el regreso de la delegación rusa, que participaba por primera vez desde la Revolución de 1917. Ese mismo año, 1952, Truman anunció que no se presentaría a las siguientes elecciones. Impopular, rechazado por su partido, el presidente había ido demasiado lejos o no lo suficiente. Lo sucedería un militar. El general Eisenhower fue elegido a fuerza de criticar la debilidad de su antecesor, cuyo legado, sin embargo, asumiría. Estados Unidos eligió como líder a un hombre curtido en la guerra. En 1953, la Guerra de Corea, después de dejar 2 millones de víctimas, llegó a su fin. Ese mismo año, Stalin murió. En torno al cuerpo embalsamado del dictador, se materializó el mito de su responsabilidad exclusiva en el estallido de la Guerra Fría. La idea ha pervivido hasta nuestros días, cuidadosamente cultivada por todos los sucesores de Truman. Pero la muerte de Stalin no pondría fin a la confrontación este-oeste.
La Guerra Fría duraría 40 años más. 4 décadas marcadas por periodos de distensión y crispación que acabarán imponiendo a Estados Unidos como gendarme del mundo sin que acaben nunca las tensiones.